Mira en qué estado están, rotas, sucias. Yo veo esto, pero me imagino otra cosa. ¿Podré transformarlas en unas Gucci? Bueno, en unas Cachigucci. Pues mira cómo se han quedado. Yo digo que de perdidos al río, así que las metí con los baños de cocina a 60 grados y con lejía. Oye, a mí me han quedado así. La piel está fantástica, le falta hidratarla nada más que un poquito. Primero voy a sacar el patrón de la suela. Como no tengo una horma de zapatos, voy a intentar crear una con este espagueti de piscina. Lo corto así a la medida y luego le hago una raja en el centro, sin llegar a dividirlo en dos. Dibujo la plantilla de la suela y lo corto dejando un margen alrededor. Como ves, todavía no puede abrirse bien, pero lo vamos a solucionar con el calor por medio de una plancha. Tiene que estar a baja temperatura. Una vez que se ha calentado y podemos por ambos lados y podemos abrirlo, recortamos el exceso de material. Ahora ya tengo una buena base con la altura suficiente que me va a permitir poder pegar mejor la suela a la zapatilla. Este es el tipo de pegamento que utilizan los zapateros, también en marroquinería para elaboración de bolsos, y es el que voy a utilizar para asegurarme que quede bien pegado. Los zapateros tienen maquinarias que dan una presión para poder pegar estas superficies. Como yo no lo tengo, lo que he cogido es un alambre de jardinería muy resistente y le voy a dar la forma del calzado. Lo voy a ajustar todo lo posible y lo voy a dejar secar así al menos durante 24 horas. Así que mientras se seca podemos comenzar a hacer la decoración. He comprado en la mercería estas tintas de Grosgrain. Yo no sé con qué otro nombre la conoceréis, pero yo la conozco con ese nombre. La verde mide 4 centímetros de ancho y la roja 2. Y como ves, juntas representan perfectamente los colores de Gucci. Así que voy a coserlas muy despacito, muy bien por la línea, con una puntada de 2 milímetros. Aunque ahora la veas un poco arrugada, una vez planchada se queda perfecta. Yo voy a hacer abejas de strass con Hotfix, que me lo acabo de comprar. Pero como aún no me ha llegado el adhesivo especial para Hotfix, voy a utilizar fiselina de doble cara. Pongo la fiselina sobre el dibujo con cinta adhesiva para dejar pegado al folio el papel brillante que luego hay que retirar. Todo esto me vino con el pack de Hotfix que compré por internet. La verdad que lo compré para otro proyecto, pero lo voy a aprovechar para este también. En este caso, como estoy utilizando fiselina de doble cara, lo que voy haciendo es primero adherir con calor las piedrecitas, dando la forma y el color que quiero, y una vez que las tenga hechas, lo vuelvo a pegar con calor a la superficie en la que quiero pegarlo. En este caso son las cintas. Pues ese es el diseño que he realizado. He probado a ponerle las antenitas y las patas con hilo en plata y también otro modelo que he hecho en negro, pero la verdad que al pegarlo a las cintas luego no queda tan limpio, así que voy a prescindir de ello. Quizás sería buena idea bordarlo. Bueno, pues vamos a ver qué tal resultado da el invento. Puede ser una solución de urgencia si tu zapatero de confianza está confinado perimetralmente, como es mi caso.
Una forma de recuperar un calzado sin invertir mucho dinero. Pues ahora hay que cortar la cinta a la medida exacta. Para ello la he fijado con cinta adhesiva y voy marcando el borde justo donde hay que cortar. Con mucho cuidado me aseguro de que no se deshilache. Lo pego a la zapatilla. Como ves, intento poner la cantidad justa de pegamento y no pasarme de los límites, pero en el caso de que eso sucediera, lo retiro inmediatamente con acetona. Es la mejor manera de eliminar este pegamento sin dejar rastro, antes de que se seque, eso sí. En la caja de descripción siempre vas a encontrar información sobre los materiales y también, si quieres ahondar más, ya sabes, visita mi blog en larranayeltrébol.com. Por ahora no va la cosa mal, ¿eh? Parecen otros, pero vamos a seguir mejorándolos. Recorto las abejitas al máximo por el borde, aunque la fiselina, una vez que le aplicas el calor, prácticamente desaparece. Para que el trabajo quede más limpio es mejor no dejar ningún residuo. Con mucho cuidado retiro el papel trasero y ya está disponible para ponerla en el lugar que elijas. Así que vamos a seleccionar muy bien la ubicación. Y ahora sí, le aplico calor e insisto un poco más para que se fije perfectamente. Esto ya está listo, pero hay parte de las zapatillas que no nos combinan mucho, ¿verdad? Pues yo tengo esta chaqueta de falso cuero que el color me viene perfecto, que las mangas me quedan un poco largas y hacía tiempo que tenía que haberlas arreglado. Así que creo que lo voy a utilizar para la parte trasera. Me habría gustado ir a buscar algo, pero la verdad que con esto del confinamiento y el COVID, confinamientos perimetrales, tampoco podemos permitirnos muchas salidas. Como ves, he sacado las plantillas y ya las he recortado y dispuestas para pegar. Me habría gustado sacar las plantillas de una sola pieza, pero el ancho de manga que he recortado pues no me daba para ello, así que por ahora se van a quedar así. Aquí se trata de reciclar y aprovechar lo que hay por casa, por lo tanto, mejor enseñanza no te puedo dar. Antes que comprar cualquier otra cosa para hacerlo, pues busca a ver qué puedes aprovechar. Esto es cinta verde de 1,5 centímetros de ancho y voy a pegar con la fiselina de doble cara la cinta roja que mide 0,5 centímetros. Primero presiono la plancha entre los alfileres y luego los retiro y voy pasándolo por toda la superficie. Así conseguiremos fijarlo sin que se mueva. Con otro trozo de fiselina de doble cara a la medida conseguiremos pegarlo sobre la etiqueta, exactamente con el mismo sistema. Con este producto y con la ayuda de un pincel para tener más precisión voy a dar el acabado final por todos los bordes, cualquier hilo que se haya quedado más oscuro, así como alrededor de la suela, que tiende a amarillear. Bueno, pues ya están listos. ¿Qué te parece si ahora los vemos en acción?
Espero que te haya gustado y que te inspire para transformar tus zapatillas de deporte. Nos vemos pronto por aquí en Recrea tu Moda, conmigo, con Mónica Trébol. ¡Hasta pronto!